Nací en 1930, en Glasgow. Mi familia era muy humilde. Mi padre trabajaba como conductor de autobús. Al cumplir los 16 años, tuve que dejar los estudios para llevar dinero a casa. Empecé como aprendiz en un laboratorio, pero pronto encontré un puesto mejor en un hospital de Londres. Allí descubrí los microscopios electrónicos. Me hechizaron. Eran como ventanas a otros mundos. En 1954 me casé. Poco después tuvimos una hija y nos mudamos a Canadá. Conseguí un trabajo en el Instituto del Cáncer de Ontario. En mis años en el hospital había aprendido mucho sobre microscopios electrónicos y allí mis conocimientos resultaban útiles. Estudié por mi cuenta y publiqué varios artículos sobre estructuras virales. Empecé a hacerme un nombre y un día me llamaron de un hospital de Londres. Habían encontrado un virus extraño. Querían verlo, pero no sabían cómo. Tuve que inventar un nuevo método. La sensación fue increíble. Estaba viendo algo que ningún otro ser humano había visto antes. Era un virus, pero estaba como recubierto por un halo, algo parecido a la corona solar. Lo llamamos coronavirus. Y yo, la hija de un conductor de autobuses de Glasgow, fui la primera en verlo.